Bueno, pues empezamos. Muchísimas gracias a ti, Carmen Rosa, por aceptar la invitación de estar en este canal, por contar tu experiencia personal y profesional de la situación actual en Venezuela. Por lo que me comentaste en el correo, has sido 17 años, nada más y nada menos que fiscal en el Ministerio Público de tu país, de Venezuela. Has visto cómo ha ido evolucionando el país desde ser un Estado de Derecho a acabar siendo lo que todo el mundo y la comunidad internacional así también lo ve, aunque algunos intentan blanquear lo que está pasando en Venezuela, ha acabado siendo una dictadura. Me interesa que nos cuentes qué es lo que has vivido tú como fiscal y por qué razón has terminado en España. Bueno, fíjate, yo comencé a trabajar en la administración pública. Primero fui escribiente de un tribunal. Yo trabajé en el Tribunal de Carrera Administrativa, en el Tribunal Segundo Mercantil, y posteriormente mi sueño siempre fue ser procuradora de menores, porque yo siento una inclinación y una vocación. Debe ser que me viene de mi orfandad, porque yo fui huérfana a los 9 años y quise ser procuradora de menores. Entonces fui procuradora de menores entre 1987 y 1994 en el estado Vargas, que es un estado a 25 minutos en coche de Caracas, donde es una zona de costa. Y yo fui allí procuradora de menores y me relacionaba, claro está, con gente de muy pobre, con niños en situación de abandono, niños en situación de peligro, perdón. Y yo también trabajaba todo lo que eran las pensiones de alimentos, guardas y custodia, régimen de visita, pero era una población muy empobrecida. Las personas que tenían cierto dinero iban a ese lugar porque habían playas hermosísimas, pero los fines de semana. Pero quien vivía allí era gente muy pobre. Allí yo visitaba e inspeccionaba la Fundación Atenea, que era una fundación para niños en situación de riesgo y peligro, que la directora era la señora Corina Parisca, de Machado Zuluaga. Y yo siempre conversaba con ella y me identificaba con sus principios y con su forma de ver la vida. Y conocí a su hija, que era una chica, María Corina Machado. Ella también trabajaba con su madre, y a mí siempre me llamaba la atención que yo decía, esta chica tan joven, preparada, porque ella es ingeniero industrial, con posgrados en Harvard, es políglota, y yo decía, ¿esta chica qué hace trabajando con niños? Yo inclusive una vez me la conseguí a ella en Fundación Atenea, que había una fiesta y llevaron a Miss Venezuela, y bueno, una fiesta para los niños, ¿no? Y yo me conseguí a María Corina Machado, y yo me acuerdo que ella sacaba a los niños de las cunas, les limpiaba la carita, los besaba y los acurrucaba, los acunaba, y yo decía, qué sensibilidad tiene esta chica, porque generalmente tú besas, abrazas y a un niño que es de tu familia, pero tú no andas por la vida besando niños, ¿no? Eso me llamaba siempre la atención. Ella en una oportunidad fue a hablar conmigo a mi despacho. Yo no recuerdo, me lo contó, fue en estos días una amiga que me dijo, ¿no te acuerdas? Cuando María Corina Machado fue a tu despacho por un problema que habían de unos niños que estaban institucionalizados en la casa hogar que ella regentaba con su madre. Bueno, el tiempo pasó y yo me fui a trabajar a la Fiscalía General en la sede principal en Caracas. Eso fue en 1996. En Venezuela había un total y absoluto Estado de Derecho. Estaba terminantemente prohibido hablar de política. Tú decías en la fiscalía, no, yo soy, por decirte algo, Carlos Andresista, y alguien iba y lo decía y a ti te podían destituir. O sea, tú allí no podías hablar de política para nadie. No sé, era una administración fiscal del Ministerio Público absolutamente transparente y limpia. De hecho, en 1988 nombran fiscal general de la República al doctor Escobar Salón, Ramón Escobar Salón, que era, según las versiones de la gente, era un enemigo acérrimo del presidente Pérez. De hecho, el fiscal general es el que comienza a investigar a Carlos Andrés Pérez
por una ayuda que el presidente Pérez le dio a Violeta Chamorro y que eran 200.000 bolívares, que ahorita no sería casi nada de dinero. Y por ese motivo, como que se confabularon, digo yo, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco le simpatizaba mucho el presidente Pérez, y una cantidad de gente, y al presidente Pérez lo separaron de su cargo. El presidente Pérez, yo considero que es el presidente más demócrata que ha tenido Venezuela. De verdad que sí, porque él se quedó de pie, dijo, yo esperaba otra muerte, dijo él, esas fueron sus palabras. Sin embargo, mucha gente lo celebró, mucha gente pro-chavistas o pro-sistema, vamos a decirlo así, lo celebró. Yo me acuerdo que yo un día estuve en un restaurante y vi a un locutor de televisión brindando con whisky la salida del presidente Pérez, cuando eso fue el comienzo de la debacle en Venezuela. ¿Okay? Después, posteriormente, en el año 92, el hoy fallecido Hugo Chávez Frías da un golpe sanguinario a la República, donde hubo un centenar de muertes, donde murieron niños inocentes, y la versión que tengo yo de este asunto es que él convenció a los soldados que él comandaba y les dijo que los iba a llevar al Parque del Este a hacer un ejercicio militar, o sea, ejercicio físico, y se llevó una cantidad de soldados y era mentira, los llevaba a dar un golpe militar. Ese golpe militar triunfó en todas las ciudades de Venezuela, menos donde lo comandaba Hugo Chávez. Hugo Chávez fue un militar, yo diría, de cuarta categoría. Fíjate tú que él entra a la Academia Militar y según mis versiones que yo he escuchado y que he investigado, a él lo aceptan en la Academia Militar porque necesitaban alumnos que jugaran muy bien el béisbol. Y él jugaba bien el béisbol. Él, sin embargo, tenía 2 materias pendientes de 5º año de bachillerato y lo aceptaron sin ser bachiller oficialmente. Y él, desde el minuto 1 que ingresa a la Academia Militar, se dedicó a conspirar. No fue que él conspiró contra el presidente Pérez, contra el presidente Herrera, no. Él se dedicó a conspirar para hacerse del poder desde ese momento. Una pregunta, ¿por qué triunfó en esas ciudades? ¿Ha habido una preparación de la sociedad para un cambio tan radical de ser un país en el que regía el Estado de Derecho, donde no se podía hablar en las instituciones públicas de política, a que la gente acogiera el chavismo de buena gana? ¿Hubo una preparación previa? ¿Coadyuvaron los medios de comunicación? Me interesa ese cambio social de la gente. Bueno, hubo muchos ingredientes. Por ejemplo, en Venezuela había un Estado de Derecho total, absoluto, de verdad. Pero en Venezuela, por ejemplo, pasaban por la televisión una telenovela que se llamaba Por estas calles, donde de una manera indirecta acusaban a los jueces, a los médicos, a las autoridades de que había corrupción. Entonces, eso cala mucho en la población que es casi analfabeta, porque en Venezuela hay personas, no lo puedo dejar de desconocer, que viven en chabolas, que escasamente saben medio leer y escribir. ¿Ok? Entonces, luego, en el 2092, Chávez da el golpe militar, va a prisión y luego dan otro golpe militar a finales de año, van a prisión, pero llegó el presidente Caldera, que era enemigo del presidente Pérez, y ni siquiera los llevó a juicio, ni siquiera los indultó, les dictó un sobreseimiento. Y estas personas que habían atentado contra el Estado democrático, que habían producido muertes y una cantidad de cosas, quedaron en total y absoluta libertad. Y sin antecedentes. Me suena un poco a lo que ha pasado aquí en España con Puigdemont. Más o menos, yo lo veo y yo encuentro un paralelismo, ¿sabes?, entre Puigdemont y Hugo Chávez. Y tienen que estar pendientes, porque así comenzamos nosotros. Bueno, luego Chávez sale de la cárcel, empieza a hacer una campaña política muy incendiaria.
amenazaba que iba a quemar las cabezas de los adecos, de los copellanos, que eran los dos grandes partidos, que iba a eliminar tal y cual cosa y tal. Y entonces esa gente que estaba como ávida de no sé, y empezó luego a promover el odio entre las clases y a decirle a los más pobres que las personas, la burguesía los habían robado, que la burguesía le quitaba sus derechos, populismo total y absoluto. Entonces, él gana las elecciones en 1998 engañando al pueblo venezolano, porque él nunca dijo que él era comunista, él nunca dijo que era amigo de Fidel Castro, él nunca dijo que iba a cerrar los medios de comunicación. Él engañó al pueblo. Ayer yo hablaba con una amiga muy... ¿Ah? Disculpa que te interrumpa, pero quiero llamar la atención de la gente que nos está viendo en dos ingredientes claves: la ignorancia del pueblo. Correcto. Y el populismo y la envidia, que al final es el germen de todo. O sea, populismo y aprovecharse de la falta de cultura de la gente más pobre. Sí, sí. En Venezuela, como en muchos países de Latinoamérica, existe mucho eso que tú acabas de mencionar, la envidia. Entonces, Carlos Andrés Pérez fue presidente durante 2 periodos por elección popular y el fiscal general, Ramón Escobar Salón, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no le perdonaron eso nunca a Carlos Andrés Pérez y lo buscaron de sacar como fuera. ¿Okay? Entonces, lo sacaron, llega Chávez al poder, comienzan los primeros años de gobierno con una Venezuela casi saudita, donde había mucho dinero, donde todo el mundo viajaba, porque fueron como los 8 primeros años de gobierno de Hugo Chávez. Pero ya luego los precios del petróleo bajaron drásticamente, ya no había tanto dinero y ya como que mucha gente de estas que le gusta el populismo y todo eso, se empezó a retirar. Chávez gana las elecciones no solamente con la gente de las chabolas y de los más bajos niveles. Chávez gana las elecciones por mucha gente de clase media y muchos empresarios y muchos periodistas y muchos artistas y muchos políticos que de una u otra manera querían como arrimarse, tú sabes, a ver qué conseguían, enchufarse. Luego Chávez, que era un hombre muy atípico, vamos a decirlo así, para no, le fue quitando a esa gente las alas que querían ser ministro o canciller o que querían ser ministros de información y esa gente le fue quitando el apoyo. Posteriormente, como es una noticia pública y noticiosa, Chávez fallece en 2012, pero los chavistas ocultaron la muerte de Chávez hasta que tuvieran todo preparado y la dan a conocer el día 5 o 6 de marzo del año siguiente. O sea, tuvieron a ese señor embalsamado como 3 meses o más de 3 meses. O sea, ahí tú te das cuenta de la mentira en la que ellos siempre han estado imbuidos, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Entonces luego queda en el poder Nicolás Maduro porque Chávez lo nombró antes de morir como su sucesor. Y la gente en ese momento, tenía todavía Chávez mucha gente, todos salieron a votar por Maduro porque Chávez dijo, voten por Maduro. Pero yo debo señalar que la única elección transparente que el chavismo ganó fue la elección de 1998. Las otras elecciones que se han sucedido en Venezuela, todas han sido muy amañadas y no han sido transparentes. Solo que esta elección que celebramos el 28 de julio, nuestra líder María Corina Machado tiene, como dicen en Venezuela en criollo, la sartén agarrado por el mango porque ella tiene las actas originales con su QR, con su firma de todos los testigos, tanto los testigos del chavismo como los testigos del candidato, hoy presidente electo Edmundo González. Entonces, ahora sí, el mundo entero puede saber que lo que hubo el 28 de julio en Venezuela fue un fraude total y masivo y grosero. Porque yo
yo hablé unas semanas antes con chicos que trabajaban conmigo en la fiscalía, que viven en barrios muy pobres, y a uno le pregunté, Rancés, ¿tú, quién crees tú que va a votar? Y él me respondió, él vive en un barrio muy pobre, me dijo, mi doctorísima, aquí nadie va a votar por Maduro, pero usted sabe que él tiene las instituciones, ¿no? O sea, imagínate, si en los barrios más pobres de Venezuela ganó Edmundo González Urrieta, es que, Urrutia, perdón, González Urrutia, imagínate tú lo que pasó en las clases medias y las clases más altas, porque Tú debo decirte pudiste, que todavía en Venezuela hay clases altas. claro, pero esas clases altas que están en Venezuela, ¿cómo son capaces de sobrevivir allí? Bueno, yo creo que son personas que poco le importa lo que pasa a su alrededor, que deciden mirar a otra parte. Por ejemplo, cuando Chávez estaba en el poder, cerraron RCTV, que era Radio Caracas Televisión, era el canal de televisión más antiguo que había. Y yo le dije a una prima mía, vámonos a Conatel a protestar. Y ella me dijo, ay, yo no voy a salir a protestar porque hayan cerrado RCTV. Yo no voy a salir a defender a Marcel Granier, que era el presidente. Yo le dije, no es el canal, no es Marcel Granier, es que te están cercenando el derecho a estar informada. Y bueno, cerró. Fue el primer canal de televisión que cerró, pero luego él siguió cerrando y cerrando y cerrando canales de radio, despidiendo periodistas. O sea, el, la libertad de expresión en Venezuela, yo creo que ya tiene como 18, 20 años que no existe. Claro, pero me pregunto, ¿cómo se puede vivir en un país donde todo funciona mal? Quiero decir, yo conozco gente en Venezuela, gente que tiene capacidad económica, que la tuvo en su país, Venezuela, que ha tenido que emigrar, y cuando han ido de visita, se dan cuenta de que, claro, la calidad de vida, aunque tengas dinero, ha menguado muchísimo, o sea, hasta el punto de no Muchísimo, poder muchísimo. acceder a lo más básico, a jabón, a detergente. O sea, no sé si allí la gente que vive bien puede tener, no sé, mercado negro quizás para acceder a lo más básico, Sí, porque sí, claro, sí. No, claro, actualmente en Venezuela hay de todos los productos que tú quieras comprar. Han inaugurado bodegones, bodegones son espacios enormes como decía, un macro, donde ajá. se venden todos los productos. Pero el nivel de ingresos del venezolano es muy bajo. Imagínate tú, la pensión de la seguridad social en Venezuela son $4. Dios mío, Dios mío, $4 la pensión. ¿Qué puede comprar una persona de más de 65 años con $4? nada. Nada. Entonces, fíjate, luego queda Maduro. Maduro cada día que pasa va cercenando más tus derechos. Tus derechos en Venezuela es un país total y absolutamente tomado y secuestrado por una banda criminal, por una organización criminal. En Venezuela no hay instituciones. En Venezuela hay un Tribunal Supremo de Justicia cuya presidenta fue, hasta no hace sino un par de meses, concejala a dedo Sí, sí, del sí. Partido Socialista Unido de Venezuela. Griselda, ¿no? Es el nombre. Griselda Rodríguez, Pero que pedía por el voto para Maduro, por cierto, que yo... tuviste el video. Sí, Una sí, sí. mujer que hace nada decía, vamos compañeros, todos tenemos que votar por el presidente obrero Maduro, y que hoy sea la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién le puede creer a ella cuando dicte un fallo? Nadie. Nadie. Entonces, mira, yo me atrevo a decirte a ti hoy que en Venezuela van a dictar un fallo donde van a decir que vistas y revisadas las actas que acompañan o que acompañó el presidente Nicolás Maduro, así como unos videos y pruebas técnicas y tal, se ha demostrado que el presidente Maduro ganó las elecciones con un 58% y van a decir cosas juzgadas. Ya verás. Ese es el tema de tener todas las instituciones copadas. ¿Tú pudiste votar, Carmen? Yo voté en Madrid porque yo cuando me vine de Venezuela existía un medio
un poco de organización o se respetaban más los derechos y me vine para acá en el 2009 y en el 2010 fue el consulado, participé que yo me venía para España y dije que me quería inscribir en el centro de votación. Y me inscribí y lo hicieron muy rápido, pero eso cada día que pasa lo han ido amañando y amañando y amañando. Imagínate tú que para votar ahora el 28 de julio te exigían que tenías que tener empadronamiento, cédula de identidad, que es como el DNI, el pasaporte vigente, el pasaporte venezolano. Para que te puedan expedir un pasaporte venezolano, tú tienes que pagar como 500 euros. Es el pasaporte más caro que hay. Y no tienes la certeza de que te lo van a otorgar. Por ejemplo, ahorita yo con estas declaraciones, a lo mejor me buscan y esta señora no le damos más pasaporte y no puede ir más a Venezuela. Madre mía. Sí, sí, no es una... ¿Cómo se siente a nivel personal? Claro, yo no me puedo ni imaginar, lo estamos viendo aquí en España, pero como muy de poquito a poco, que las Sí, cosas porque ellos están empiezan cambiando. así. Que las cosas están cambiando en cuanto a la libertad de expresión, el señalamiento de los medios, el señalamiento de los jueces, el señalamiento del disidente, ¿no? Pero yo no me puedo ni imaginar cómo puede ser, en tu caso, ver un país como era Venezuela, que nosotros los españoles sabíamos cómo era Venezuela por las telenovelas que consumíamos. O sea, Sí, esas sí, sí. imágenes de todo como muchísimo más moderno de lo que teníamos aquí en España, un país muy desarrollado para la época, con Sí, los sí, mejores sí, sí. hoteles, con un nivel de riqueza increíble. ¿Cómo se siente ver ahora esa Venezuela sucia, esa Venezuela que no tiene de nada, esa Venezuela con edificios que en su época eran lustrosos, verlos vacíos? ¿Cómo lo puede sentir alguien que es de allí? Bueno, fíjate, yo fui la última vez en el 2018 a Venezuela y allí hay grandes centros comerciales y lo que me fijé, que los centros comerciales estaban limpios, presentables, pero por ejemplo, tú te ibas a tomar un zumo de naranja y le pedías al camarero que te trajera lo que llaman ustedes una pajita, pero que a Sí, nosotros le decimos un pitillo. Y sí. te decía, ay, mi señora, me perdona, pero tengo como 3 meses que no nos vienen los pitillos. Tú ibas a un restaurante bien y pedías, por citar, una torta de queso y te decían, no, no tenemos torta de queso, lo único que tenemos de postre es dulce de membrillo, porque no hemos conseguido la leche para hacer la torta de queso. Qué pena. Sin embargo, mi hermana que vivía allí me dice que ahorita hay de todo, pero todo está dolarizado a unos precios exorbitantes. Hay grandes hoteles, el Hotel Tamanaco, el Eurobuilding, el Marriott, hay uno que se llama Renaissance, que queda en la Plaza Castellana, pero son precios a lo mejor de una habitación, 450 euros la noche. ¿Quiénes van allí? Los iraníes, los rusos, los cubanos de buena monta, no los cubanos de a pie. Claro. Y, y para usted de contar, acuérdate que Venezuela es un país petrolero y van muchas personas por negocio. Siguen yendo personas por negocio. ¿Y el nivel de seguridad en la calle? Bueno, me han dicho que el nivel de seguridad en la calle ha mejorado notablemente porque allí existían muchas bandas delictivas y se han ido, así como se ha ido la población en general, se han ido, pero esas bandas delictivas se han ido a Perú, a Colombia, a Chile, a Bolivia, a Panamá. Y entonces, por ejemplo, me cuenta una prima que está en Chile, que en Chile ya no cabe un venezolano más, Mm. que en Perú esas bandas se fueron a Perú y esas bandas se han ido hasta los Estados Unidos atravesando el río es el Darién. O sea, que una vez que deja de haber dinero, quizás, por darle una lectura positiva a todo esto, una vez que ya no hay dinero, una vez que ya no hay más que expoliar en Venezuela, es posible, yo no sé si tú lo ves así, que este sea el momento clave en el que Maduro directamente se vaya por las buenas.
Bueno, yo te voy a decir algo. Yo creo que esas sanciones que Estados Unidos le aplicó a Venezuela fueron el detonante para que Maduro perdiera las elecciones. Fue el detonante. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay mucha gente que dice, ay, no, yo, si me regalan una lavadora, voto por Maduro. Yo, si Maduro me regala un microondas, yo también voto por Maduro. O sea, te Dios estoy mío. hablando de la gente analfabeta, la gente muy Claro, pobre. claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, ya Maduro no tenía dinero para regalarles el equipo de sonido, el microondas, la bicicleta o darle un bono en dólares y se abstuvieron de votar por él. Dijeron, vamos a votar por este porque este no está dando nada. Entonces Fíjate. yo inclusive le comenté a mi hermana, oye, las sanciones que dictaron los gringos tuvieron sus efectos. Madre mía, ¿cómo puede ser así la sociedad, Dios mío? O sea, tan cortoplacista. Sí, Por una lavadora, claro, al final es gente dependiente totalmente del Estado, del gente Estado. dependiente de Estado, aunque por allí pasaron unos videos de una señora que le fueron a llevar una cesta de comida y agarró y sacó a los que le llevaban la cesta de comida con un machete de esa gente de la provincia y quemó la cesta de comida. Le dijo, ahora sí me vas a traer comida para que vote por Maduro, mira lo que yo hago con tu comida y votó la comida. Madre mía. Lo que te decía antes de empezar la entrevista es que a mí me han llegado unas imágenes tan duras que no las he sacado en el canal, pero las resumí. Yo no sé si tienen que ver con este contexto actual de pues, varios hombres muertos que sacaban de un camión, ¿no? Y yo me pregunto si actualmente la gente que tú conoces en Venezuela, si has podido hablar con alguien, el clima que se respira allí es de tensión y de miedo. De mucho miedo, de muchísimo miedo. Imagínate que yo tuve una chica que fue mi abogada adjunta y siempre charlamos por teléfono y me contaba las cosas y en estos días le dije, Lice, ¿cómo te encuentras? Bien. Lice, cuéntame, ¿cómo vas a ver, cómo ves el final de todo esto? No tengo la menor idea. Claro, tienen miedo. Tiene mucho miedo, tiene mucho miedo. Y en estos días hablé con mi hermana y le dije, no, porque tal cosa del grupo que acompaña a Maduro en este fraude monumental, y me dijo, no hablemos de esas cosas por teléfono, la gente tiene mucho miedo. Yo tengo amigos de Venezuela que tienen muchísimo miedo. Incluso estando aquí en España no se atreven a hacer demasiadas publicaciones en redes sociales. No por ellos, sino por la gente que todavía está en Venezuela. Es terrible. O sea, yo desde la libertad que tengo en estos momentos aquí en España, si puedo aportar un granito de arena, es decirle que resista a la gente que esté allí. Ah, una pregunta que te iba a hacer, Begoña, tú que también eres abogado. Los chavistas, los comunistas, incorporaron al Código Penal, o no sé si lo hicieron a través de una ley especial, el delito de incitación al odio. Sí, aquí lo Entonces, tenemos. aquí también en España lo tienen porque España es un país socialista también. Sí, el artículo 510 del Código Penal. Sí, pero yo lo que digo es lo siguiente, mira, el odio no es sino la resultante de la rabia Mm. o del resentimiento, pero el odio, como la rabia, como el miedo, como la alegría y como la tristeza, no dejan de ser emociones. Y las emociones son intuito persona. O sea, tú no me puedes a mí obligar a que yo quiera al presidente Zapatero, por ejemplo, ni me puedes incitar a mí a que yo odie al expresidente Rajoy. El odio le pertenece a quien lo siente Claro. y el odio le hace daño a quien lo profesa. No es que tú vas a ir por la calle repartiendo odio, no. El Entonces a problema mí me está parece, en que ese artículo, que yo he hablado varias veces de él en el canal, lo que se refiere a ese artículo, aunque muchísimas lagunas, yo leí una directiva de la Fiscalía, es que, aparte de sentir ese odio, expreses acciones o verbalices para que haya acciones encaminadas a lesionar o a degradar a determinados colectivos. No basta con que digas, aunque se está utilizando de manera arbitraria totalmente arbitraria, eso es lo que yo te estoy un diciendo. artículo, pero claro, en realidad que yo sienta
odio o rechazo hacia un grupo de personas, si con mi odio no estoy dañando, no estoy fomentando que las personas hagan algo en contra de un grupo de personas, eso no tendría por qué ser delito, pero No es delito, basta hacer, claro, no es delito. En no es estricto sentido delito. no es delito, el problema está en cómo utilizan desde la Fiscalía, hablo solamente en España, este precepto penal para acallar a la gente. O sea, yo actualmente, yo no sé si lo sabes, estoy siendo investigada por delito de odio, por expresar mis opiniones libres, veraces y contrastables en mi canal de YouTube. Hay determinado grupo de personas que consideran que con mi forma de expresarme estoy incitando al odio de un grupo de personas, algo que es radicalmente incierto, porque yo, francamente, no odio a nadie. O sea, no Yo sé no odiar. odio a nadie. Es que ese es el tema, yo no sé odiar, yo puedo sentir rechazo hacia algo, pero para mí el odio es algo bastante más profundo, algo que se enquista más dentro de una persona, que estás todo el día rumiando sobre algo. Yo Sí, no, o sí, sea, sí. yo simplemente Sí, expreso. el odio es algo como visceral Sí, no, yo odiar no odio a nadie porque además considero que el odio es un veneno que te tomas tú esperando que y que muera el te, otro. y que te hace daño a ti. Claro, o sea, yo odiar no odio. Lo que sí que siento es rechazo y me molesta, por ejemplo, muchísimo que en España nos estemos callando, yo no, pero los medios de comunicación sí, determinadas cuestiones que son claras, claras como el agua cristalina, pero que no se dicen porque no va con el relato actual socialista. Es como, aquí no pasa nada con la inmigración irregular, aquí no pasa nada. Quiero decir, hay cosas que están pasando en este país y que no se pueden denunciar. No se pueden denunciar porque estás incitando al odio, algo que no es cierto. Entonces, sí que considero que en España, en menor medida, salvando las distancias que con lo que ha pasado en Venezuela, sí que estamos por una senda muy peligrosa. Yo por lo menos lo veo así. Y Peligrosísimo. cuando he tenido la oportunidad de partir con compatriotas tuyos de Venezuela, todos y gente que me he encontrado por la calle me dicen, Begoña, es que así empezamos en Venezuela, con el populismo, con el enfrentamiento entre clases sociales. Aquí eso ya lo hemos tenido, el enfrentamiento con Podemos, que con las clases sociales, el pobre siempre es bueno, el rico siempre es malo. Ahora empezamos con el tema identitario, hombres y mujeres, el tema de las razas. Quiero decir que al final a mí me parece que estamos en una cuerda muy floja y a mí me da muchísimo miedo, porque lo estamos viendo aquí en España, cómo el presidente del gobierno está metiendo sus manos en todas las instituciones. En Y todas. eso es peligrosísimo, porque al final reina el caos y te dicen, como nos dicen ahora, no, es que tiene que pasar por el Tribunal Constitucional la ley de amnistía. Y vuelvo a lo mismo, salvando las distancias. En Venezuela tenéis como presidenta del Tribunal Supremo a una mujer puesta a dedo pidiendo el voto para Maduro y es como hacerte comulgar con ruedas de molino. Aquí en España el Sí, presidente del Tribunal Constitucional es Cándido Conde Pumpido, socialista. Es decir, al final, sí, lo que da risa. sí, da risa, pero hay gente que se lo cree y a mí es lo que me Hay, parece peligroso. no, hay gente que se... Bueno, imagínate tú, en Venezuela, el fiscal general de la República es un chico, bueno, un chico no es un hombre ya como de, que está bordeando los 60, es un hombre que, según él, su experiencia era en defensa de los derechos humanos. Y lo nombraron fiscal general. Primero, no sabe ni hablar. No tiene la mínima preparación para ser fiscal general. Es un hombre que anda con todo el cuello, las manos, todo tatuado. O sea, no tiene ni presencia, ni tiene o sea, como la solemnidad, vamos a decirla, que debe tener un fiscal general, sino que Las formas. Eso a mí también ni me las parece formas, ni preocupante. las formas de hablar. Entonces yo digo, Dios mío, cómo pueden nombrar un fiscal general con el perfil de ese hombre? Claro, pues como la vicepresidenta de este país, la vicepresidenta María Jesús Sí, Montero, que me sí, sí, avergüenza como lo dice. Es una completamente. vergüenza, de verdad. Una vergüenza, y claro, yo miro, yo recuerdo cuando era muy pequeña, que yo tenía 8 años por aquel entonces, cuando empezó Chávez, y yo decía, ya con mi edad, decía, pero ¿cómo es posible que ese señor sea el presidente de Venezuela? O sea, Yo ¿cómo es posible? también. Hombre, qué vergüenza, qué poco saber estar, qué inculto. Maduro, otro que tal baila. O sea, un hombre que dice que el imperio español se cargó a Cristo. Y ahí está, Ay, ahí está. Y dices,
Ay, Dios mío. Increíble. El populismo, increíble. Y dice que el primer socialista que hubo en el mundo fue Jesucristo. Sí, seguro. Bueno, pero fíjate lo Además, date cuenta siguiente, de que todos estos dictadores siempre tienen en la boca a Dios o a Cristo. Es terrible. pero son ateos, Sí, sí, en su claro. mayor. Maduro es ateo y es santero, de esos que practican hechicerías y cosas con los cubanos. Ese no es. Otra cosa que te quería señalar, la gente dice en el mundo, no, porque Maduro es el presidente obrero, Maduro es un presidente de origen humilde que fue autobusero. Yo siempre he sido muy curiosa y cuando yo era fiscal del Ministerio Público, como yo me encargaba de pedir antecedentes de servicio de otras personas, yo pedí los antecedentes de servicio de Nicolás Maduro cuando él todavía no era canciller y me los mandaron. Nicolás Maduro trabajó como chofer de los autobuses del metro de Caracas como aproximadamente 4 meses, de los cuales tuvo 3 de bajas médicas. Madre mía. Es lo que se conoce en Venezuela como una persona reposera. Madre mía. Luego, Ay, Dios mío. luego él fue el guardaespaldas de Hugo Chávez, porque es un hombre que mide 1,90 y es fuerte, grueso, y fue su guardaespaldas. Y de guardaespaldas de Maduro y de haber sido un sindicalista, que yo no sé si de verdad fue sindicalista, eso me lo dijo, fue mi hermana, pero chofer, sería un mes que fue de chofer, Ay, Dios mío. Sin ningún porque tipo de yo vi preparación. sin ningún tipo de preparación. Él dice, bueno, porque las millones y millones de personas que se han ido de Es patético. Venezuela. Yo solo pido, hay que reírse por no llorar. Yo solo pido de verdad que en esta ocasión este hombre se vaya por las buenas o por las malas, pero que se vaya, de verdad. O sea, no Sí, puede sí, tener secuestrado un país de esta manera durante 25 años. años. A él le Dios. toca, su periodo constitucional terminaba en diciembre del 2024, pero él llama a las elecciones para julio, buscando un poco a ver qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Y porque las elecciones de los Estados Unidos son en noviembre y los Estados Unidos siempre de una u otra manera han tenido mucha ascendencia sobre Venezuela. ¿Okay? Entonces, él llama a las elecciones en julio, no dejando margen a la oposición para que nombrara un candidato, para que se organizara X, y la oposición rápidamente, dirigida por María Corina Machado, a quien habían inhabilitado porque no declaró en su declaración de ingresos unos tickets, fíjate. Entonces la inhabilitaron y ella siguió su campaña y nombró de sustituta, como ella no podía presentarse, a Corina Lloris, que es una catedrática. Tampoco se la dejaron aceptar, tampoco se la aceptaron, y entonces ella se decantó por el diplomático Edmundo González Urrutia, que yo desde que vi el cartón con el perfil de este señor, yo dije, bueno, ¿y por qué María Corina no apoya a este señor que se ve que el currículum, que es un catedrático diplomático de trayectoria diplomática, fue embajador en varios países, entre esos en Washington, habla inglés, habla español, o sea, un hombre de bien, de familia, es un señor, un gran señor. Entonces, bueno, yo lo que quiero dejar claro en esta entrevista, pero claro, es que las elecciones que se celebraron el 28 de julio en Venezuela se celebraron a pesar de todas las trampas que el gobierno hizo de no dejar votar a los venezolanos que residimos en el exterior, a pesar de no permitir que los nuevos votantes se inscribieran, a pesar de tantas cosas y tantas cosas, esas elecciones fueron ganadas limpiamente por Edmundo González Urrutia. Que esas elecciones, María Corina Machado se hizo acompañar de tecnócratas especialistas en todas estas tecnologías de la más alta calidad y del más alto perfil.
Fíjate que han tratado de hackearle la página a María Corina Machado y no han podido. La han tratado de buscar para llevársela y no han podido, porque ella se hace acompañar de puras gente, pero de una altísima preparación. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que esas elecciones se celebraron, que esas elecciones las ganó Edmundo González Urrutia, que María Corina Machado tiene unos resultados y los tiene también Edmundo González y los tiene la plataforma unitaria, pero no son los resultados ni de María Corina, no son los resultados de Edmundo González ni de la plataforma unitaria, son los resultados que fueron extraídos de las máquinas Smartmatic que contrató el Consejo Nacional Electoral y que salieron 4 copias, unas para el Consejo Nacional Electoral, unas para Nicolás Maduro, una para Edmundo González y otras para los testigos de mesa. María Corina organizó muy bien las elecciones y tuvimos testigos de mesa en todas las mesas, tanto de Caracas como del interior. Y ella hizo un plan que se llama 600K, que eran como los vigilantes de las elecciones. Esas actas que tienen ellos, que son las actas de todos los venezolanos, tienen la firma de todos los testigos, tanto de Edmundo como de Maduro. Tienen un código QR y todas vienen con un código de seguridad y en papel de seguridad, que es como papel de los billetes de banco. Maduro, a posteriori de las elecciones, quiso contratar unos chinos para que le hicieran unas actas falsificadas y los chinos, imagínate, que falsifican carteras Louis Vuitton, que falsifican todo lo que se les presente, no pudieron falsificar las actas. Maduro no quiere mostrar las actas porque tendría, al mostrar las actas, que reconocer su derrota, la cual fue aplastante, porque no estamos hablando de una derrota que 200.000 votos, 300.000, 1 millón, fue una derrota de más de 4 millones de votos. Pues queda dicho, Carmen, queda dicho. Te quiero agradecer enormemente que hayas hablado, que te hayas expuesto con tu nombre y con tus apellidos públicamente para decir lo que piensas. Creo que es muy importante que los venezolanos que estáis fuera de vuestro país apoyéis de esta manera, diciendo la verdad, atreviéndoos a hablar, manifestándoos en las ciudades en las que podáis manifestaros aquí en España y mandando todo el ánimo a vuestros compatriotas, porque sin duda lo tienen que estar pasando muy mal. Así que te quiero agradecer esta gran labor. Espero que pronto puedas volver a tu país y encontrarte otro país. Bueno, ya tengo 16 años acá. Y pues, tú sabes que uno se va acostumbrando. Vete de visita, aquí en España eres bienvenida, por supuesto. Claro. Claro que sí, pero si algún día vuelves a Venezuela... No, yo quiero volver. Por supuesto pues que me gustaría. Que encuentres una Venezuela diferente, una Venezuela como la que conociste cuando eras más joven. Así que muchísimas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a ti por ocuparte del problema de Venezuela y ser una vocera de nuestra realidad actual. Muchísimas gracias a ti y bueno, espero volver a conversar de otros temas que no sean tan álgidos. Gracias.